de Soto por su intervención. Y para hablar sobre algunos casos de éxito en el mundo, escucharemos a los doctores Pedro Can y Amelia Martín, quienes se dirigirán a ustedes con la conferencia Estudios Clínicos, Casos de Argentina y España. Invitamos al escenario al doctor Can, quien es especialista en infectología y consultor del Hospital San Juan Fernández en Argentina, y posteriormente escucharemos a la doctora Martín, responsable de la plataforma española de medicamentos innovadores de la farmaindustria del proyecto BEST. Damos entonces la bienvenida al doctor Can. Doctora Martín, por favor, nos acompaña en el escenario. Gracias. Recuerden que los invitamos a seguir el minuto a minuto de este evento en nuestra cuenta de Twitter, @Andy _Colombia, y a participar con el hashtag #ForoPharmaAndy. Y Foro Salud Andy, ambos con el numeral, por supuesto, antes. Uno, dos, tres. Ahora. Creo que está. Hola. Necesito. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Can, yo soy médico infectólogo, vivo en Buenos Aires, Argentina, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, soy director científico de Fundación Huésped y vengo trabajando en investigación clínica hace muchos años, y me invitaron a compartir esta mesa con Amelia, lo cual es un gusto para mí. Quiero agradecer a los organizadores de este evento por esta invitación que me permite volver a Cartagena después de muchos años. Y en los próximos minutos la idea es compartir con ustedes este título un tanto presuntuoso de experiencias exitosas en investigación clínica, tomando el caso de Fundación Huésped. Voy a dividir la charla en dos partes. Una primera parte para que todos estemos en la misma página, algunos conceptos elementales de la investigación clínica, y luego les voy a contar el caso que quiero describirles. La primera condición que tiene que tener un investigador es formularse preguntas, es ser curioso. Si uno no es curioso, nunca va a poder investigar. Para investigar hay diferentes motivaciones. La curiosidad, como hemos dicho, el interés en mejorar la vida de los pacientes. Comentábamos con Amelia durante el almuerzo que todos nosotros tenemos seguramente familiares, amigos o nosotros mismos que necesitamos tomar medicamentos. Y esos medicamentos son buenos y seguros si llegaron al mercado, porque son el fruto de la investigación clínica. En particular, una motivación que suele suceder es el disconfort con la realidad, ¿no? Es decir, de alguna manera en la charla que escuchábamos del doctor Haddad esta mañana,
él nos desafiaba a salirnos de la zona de confort, ¿no? A tratar de reflexionar de una manera diferente de como venimos pensando hasta ahora, y eso es una condición esencial del investigador, que por supuesto también tiene un interés intelectual, y todos tenemos un poco de ego, a todos nos gusta ver nuestro nombre escrito en alguna publicación del Lancet o del New England, etcétera, y eso es parte también del interés y otras motivaciones personales. Básicamente, una cosa que nosotros no podemos perder de vista, que si hay un elemento central en la investigación clínica es el bienestar del paciente. Esto es el centro, no puede haber ningún interés, ni de la industria farmacéutica, ni del investigador por sobresalir, que esté por encima de los derechos del paciente. Por eso, los tres principios que generan el nuevo conocimiento son la beneficencia, donde uno tiene que establecer cuando va a desarrollar un protocolo el valor potencial que eso puede tener para el individuo o para la sociedad. Ejemplo típico, investigación de una vacuna, como por ejemplo lo que significó el advenimiento de la vacuna de polio para evitar, digamos, una pandemia que está cada vez más reducida. La pregunta tiene que tener un cierto grado de racionalidad, de validez científica, y el riesgo-beneficio tiene que tener una ecuación razonable. No necesariamente un protocolo va a estar exento de riesgo, pero en todo caso el riesgo no tiene que ser, digamos, gravemente excedente con respecto al beneficio. Por supuesto que tiene que haber un principio de justicia en la selección de los sujetos. Todo individuo que califique de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión en un estudio tiene que tener derecho a participar. Y el respeto por las personas, que arranca por el primer acto de la investigación clínica, que es la firma del consentimiento informado. Pero antes de la firma está la explicación del estudio, está la oportunidad del voluntario que va a participar para formular preguntas sobre el protocolo, está su posibilidad de no firmar en ese momento, retirarse con el protocolo, digamos, con digamos, la versión impresa del consentimiento informado para discutirlo con su pareja, con su familia, para consultarlo si él quiere con su médico de cabecera, etcétera. El derecho del voluntario de la investigación a retirarse del estudio en cualquier momento y finalmente, en todo caso, siempre cuidar el bienestar del sujeto. ¿Qué necesitamos para tener un buen centro de investigación? Un investigador que lidere, una idea, ya volveremos sobre esto, recursos, equipo, infraestructura y tener conexión con la población blanco. Es muy difícil poder hacer un estudio sobre población diabética, por ejemplo, si nos vamos a limitar a reclutar individuos muy jóvenes, porque salvo los que tengan diabetes de tipo 1, va a ser más difícil encontrar pacientes. Yo les puedo poner un ejemplo de lo que nos pasa a nosotros en la investigación con la población de personas transgénero. Las personas transgénero están severamente afectadas en todas partes del mundo, pero en la Argentina en particular, con una expectativa de sobrevida que no excede los 35 años, con una prevalencia que en el país para la infección por el virus HIV es del 0,4%, aquí es del 34%, es decir, prácticamente 90 veces más, con alta prevalencia de sífilis, consumo de drogas, etc. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos en conjunto con una asociación, que es la Asociación de Travestis y Transexuales de la Argentina, con los cuales establecemos una alianza estratégica, proveemos materiales de educación, etcétera, y entonces los invitamos a participar en distintos tipos de estudios. Y de hecho, hemos crecido en esta circunstancia, incorporando a nuestro plantel de investigación, es decir, como personas asalariadas, a 3 chicas trans que están ahora integrando nuestro equipo de investigación, que participan en nuestras reuniones, que nos ayudan a diseñar los protocolos y funcionan como nuestras navegadoras con la comunidad. Tenemos una cantidad importante de proyectos, algunos financiados por la industria farmacéutica, otros financiados por la Fundación. Concurrimos directamente a los lugares a donde se nuclean. Las chicas trans suelen vivir en hoteles, porque evidentemente, como dice el lema de Mahoma y la montaña, en general no suelen acercarse a los servicios de salud porque se sienten discriminadas. Vamos nosotros, ofrecemos aconsejamiento, asesoramiento, testeo, y entonces esta es una base también para poder reclutar a las personas para la investigación. ¿Qué recursos se necesita? Por supuesto, hay que considerar que el equipo tiene que estar remunerado, hay un costo de los procedimientos, de laboratorio, de recolección, monitoreo y análisis de datos
Es muy importante que los datos estén recogidos de una manera segura, chequeable y verificable por monitores y por auditores externos para dar garantía de que la información que estamos brindando sea confiable. Piensen ustedes que una información mal recogida puede llevar a que no se apruebe un determinado medicamento porque erróneamente se le atribuyen efectos negativos que no corresponden, o a que se apruebe un medicamento porque erróneamente se le atribuyen efectos positivos que en realidad no son reales. Y hay que tener en cuenta que hace falta personal de apoyo y que, digamos, todos los hallazgos de la investigación tienen que ser presentados en congresos y tienen que ser publicados. La infraestructura que necesitamos es una infraestructura no demasiado compleja, pero tampoco tan simple. No es solamente la atención clínica, tenemos que tener todo un aspecto regulatorio, un comité de ética de referencia que cumpla con las normas internacionales, procedimientos operativos estándar. Nosotros tenemos un manual de procedimientos operativos estándar en la Fundación, en la cual están previstas situaciones tan disímiles como ¿qué hacemos si hay un corte de energía? No ocurre con frecuencia que haya un corte de energía, pero si hay un corte de energía, ¿qué pasa con los medicamentos que necesitan estar a 4 grados? ¿Qué pasa con los medicamentos que necesitan estar a menos 20? ¿Qué pasa con las muestras de sangre que necesitan estar a menos 80, etcétera? Y del mismo modo necesitamos normas para el laboratorio, para la farmacia, la trazabilidad de los medicamentos y la colección de los datos que tienen que estar adecuadamente monitoreados. ¿Quién se beneficia de la investigación clínica? A veces los participantes. Yo les puedo contar las experiencias en el desarrollo tan rápido que tuvo, por ejemplo, el tratamiento de la infección por HIV, enfermedad que se describe por primera vez en el año 1981. 6 años más tarde aparece la primera droga, AZT, año 87, y ya en el año 96, cuando apenas habían pasado una quincena de años, tenemos ya tratamientos efectivos en lo que se llama la terapia antirretroviral de alta eficiencia. En ese proceso, pacientes que estaban prácticamente desahuciados en cuanto a su perspectiva de vida, sin embargo, pudieron beneficiarse con productos de investigación. Pero no siempre ocurre esto. Si ustedes van a investigar una nueva droga antihipertensiva, tiene que tener una calidad especial para que se justifique que se invierta tiempo y esfuerzo y dinero para mejorar las drogas antihipertensivas que tenemos ahora. Entonces, no siempre hay un beneficio directo al participante. Para el sitio es fantástico, ordena completamente la información, mejora la atención de los pacientes y provee los recursos materiales y económicos para hacerlo. La tarea del investigador principal es ser el líder del equipo, pero también es responsable por todo lo que pasa en el equipo. Es decir, hay un viejo lema que se usa en la industria que es perfectamente aplicable aquí. Se equivocó quien abre la puerta, que echen al gerente. Si hay un error en el equipo de investigación clínica, la responsabilidad es del investigador principal que asume toda la gloria, tiene su nombre en la presentación en congresos, tiene su nombre en la publicación en las revistas, pero al mismo tiempo es el responsable de cualquier cosa que funcione mal. Y hay los principios de las buenas prácticas clínicas, no los voy a aburrir leyéndole todos los puntos, pero todos ustedes pueden ver aquí, en los puntos que están todos absolutamente centrados en el punto esencial de la investigación clínica, que es proteger los derechos del sujeto de investigación. De modo tal que todas esas tonterías que a veces leemos en los medios de comunicación sobre los conejitos de Indias, sobre los excesos y cosas por el estilo, es porque no se hacen las cosas como corresponden. Nosotros en todos nuestros países tenemos legislaciones. Sí, hay gente que viola la ley. Eso no significa que la ley necesariamente sea mala. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. La gran mayoría de los procesos de investigación clínica cumplen con todas estas prácticas y para ustedes en particular, el punto número 12, las buenas prácticas de manufactura industrial o Good Pharmaceutical Practices tienen que estar, digamos, absolutamente consideradas y tomadas en cuenta. El investigador, cuando toma el consentimiento informado, y quiero centrar un minuto en esto, es muy importante darle tiempo al sujeto para que piense y reflexione, explicarle sus derechos, explicarle que si no entra al estudio no va a perder nada de sus derechos como paciente en relación a su cobertura de salud y que además puede retirarse del estudio en cualquier momento. Hay formas de tomar el consentimiento informado. Si lo hacemos de esta manera, obviamente el paciente difícilmente va a poder, digamos, de alguna manera tener una decisión informada sobre esto y esto es lo que no debe ocurrir.
El lenguaje no debe ser técnico, debe ser práctico, debe ser fácil de entender para el sujeto y en los casos en los que se requiere testigo, no en todos los países se requiere un testigo, el testigo debe ser imparcial, no puede ser la enfermera o la secretaria del médico que está tomando el consentimiento. En síntesis, el investigador principal tiene que garantizar los derechos del paciente, que los datos sean precisos y los reportes sean confiables, observando las buenas prácticas clínicas, teniendo en cuenta que es su responsabilidad final y seguir los procedimientos estándar que tienen que estar previamente escritos en el centro de investigación. Pasando a la segunda parte de mi charla, quiero contarles datos que están actualizados al 31 de agosto de lo que hemos hecho nosotros en todos estos años. Hemos hecho estudios de la industria, típicamente lo que llamamos el estudio enlatado. Viene el laboratorio X y dice, doctor, hemos seleccionado su centro para hacer este estudio en el cual vamos a comparar la droga A con la droga B. Uno puede aceptar el estudio o rechazarlo. Si lo acepta, el estudio viene cerrado. También hemos hecho estudios cooperativos intercentros, particularmente con colegas de España, con colegas de Canadá, con colegas de Estados Unidos. Hay estudios de redes internacionales, particularmente de instituciones como el NIH, el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, que suele financiar este tipo de estudios. Hasta la fecha, nuestro centro había participado el 31 de agosto, ya estos números son un poquito más viejos, en 187 estudios clínicos, 44 de los cuales son de iniciativa del investigador. ¿Qué quiere decir iniciativa del investigador? Es una pregunta que formulamos nosotros, desarrollamos el protocolo, conseguimos financiación, a veces de la industria, a veces de otras fuentes, y marchamos adelante con nuestra pregunta de investigación. Teníamos incluido hasta esa fecha unos 2.800 pacientes, de los cuales 1.900 habían sido randomizados, porque muchas veces los criterios de selección son muy estrictos y hace que pacientes que aceptan participar en el estudio no son elegibles porque no cumplen con alguno de los criterios de inclusión o exclusión. Participamos en una buena cantidad de redes del NIH, dos de ellas vinculadas con cáncer, como la AIDS Malignancy Consortium, que ahí se lee como AMC. Tenemos un estudio U54, que es una forma de financiación del NIH para un proyecto a 5 años, de un proyecto translacional entre investigación básica e investigación clínica. Estamos participando en un estudio de vacuna de HIV, estamos participando en estudios de profilaxis, preexposición, etc. ¿Y qué pasó? Nosotros tuvimos que crear una unidad de estudios multicéntricos, que ahora les voy a explicar por qué se llama Gardel, donde se desarrollan y coordinan estudios clínicos a iniciativa del investigador. Y se llama Gardel porque fue creada para el estudio Gardel. Nosotros generamos un estudio, que se los voy a contar enseguida, que, digamos, lo que buscábamos un nombre que fuera, digamos, que identificara, que le diera una suerte de fenotipo especial al protocolo. Queríamos que se supiera que era de Argentina. A ustedes les sonará el nombre de Carlos Gardel, que murió aquí en Medellín, un cantante de tango, digamos, muy famoso del principio del siglo XX. Y entonces buscamos un acrónimo que tomaba en cuenta en inglés los componentes del estudio. Actualmente esta unidad de estudios multicéntricos coordina diversos estudios locales e internacionales, pero además funciona como nuestro Quality Assurance, es decir, funciona como un control de calidad y aseguramiento de calidad, monitoreando lo que se hace en la unidad de investigación. Esta es una unidad aparte que depende también del Departamento de Investigaciones Clínicas, pero tiene una cierta autarquía porque monitorea lo que se hace adentro, al margen de que, por supuesto, el centro está sometido a los monitoreos externos. Hemos recibido auditorías de la FDA, hemos recibido auditorías de la Agencia Europea de Medicamentos y, por supuesto, de la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología de la Argentina. Digamos, ¿cómo surgió esto? Bueno, evidentemente, como yo le decía antes, la idea, ¿no? Empezamos a preguntarnos qué pasaría si, saliendo de la zona de confort, cuál es el problema, a quién afecta, cuál es la importancia del estudio, de qué manera, a ver, no estamos tratando de reinventar la rueda, no está esto ya publicado, hay que hacer una búsqueda bibliográfica y fijarse que esto efectivamente no esté ya previamente investigado para no duplicar esfuerzos, o por el contrario, hay alguna evidencia parcial, pero hace falta confirmarlo con un estudio de mayor poder estadístico. La pregunta debe ser importante para ganar conocimiento, que se pueda responder con método científico y que no esté al menos totalmente contestada antes. Y entonces hay que analizar la factibilidad, el grado de novedad que tiene, la eticidad del estudio. Hay patologías en las cuales es absolutamente ético hacer estudios contra placebo,
¿Por qué? Porque no hay un tratamiento estándar. Pero hoy no podría hacerse un tratamiento contra placebo, por ejemplo, en pacientes HIV positivos, para seguir con el mismo ejemplo, porque hay medicación adecuada para el caso. La pregunta que nosotros nos formulamos es si en la terapia antirretroviral de alta eficiencia el paradigma tiene que ser el número de drogas o la eficacia y seguridad. Para aquellos que no están tan al tanto, digamos, lo que está establecido es que la asociación tiene que ser de 3 drogas. Hay que usar 3 drogas diferentes en combinación para evitar que el virus seleccione resistencia. Nosotros, mirando que había algunos estudios de monoterapia, es decir, de una sola droga comparada con 3, se veía que 3 drogas era mejor de alguna manera que una droga, porque no logró establecerse el criterio estadístico de no inferioridad, pero estaba bastante cerca. Entonces dijimos, si 1 no es suficiente y 3 funcionan, ¿qué pasaría si usamos 2 drogas? Y esto, digamos, de alguna manera, con esto les estoy mostrando cómo fuimos evolucionando en el tratamiento del HIV. Empezamos con monoterapia porque teníamos solo una droga, el AZT, como yo le decía, en el año 87. Pasamos a terapia doble y de la terapia doble en el 96 pasamos a terapia triple. No conformes con esto, se intentó ver qué pasaba si se interrumpían los tratamientos. Mala idea, porque cuando se interrumpe el tratamiento vuelve a subir la carga viral y la enfermedad sigue su curso. En pacientes que estaban severamente fallados se llegaron a usar combinaciones de 5 o 6 drogas. En aquel momento no teníamos otras alternativas y hoy estamos en la era de la simplificación, donde básicamente pasan 2 cosas. Reducción de la carga de drogas, nuevas vías de administración. Se está estudiando medicación por vía intramuscular que va a ser probablemente aprobada por las agencias internacionales a comienzos del año que viene. Regímenes de no tratamiento diario, es decir, semanales, mensuales y eventualmente semestrales, utilizando tecnologías de nanotecnología, etc. Y se intentó volver a la monoterapia, pero evidentemente la monoterapia, como les dije antes, no funcionaba. Entonces nos preguntamos, bueno, si podíamos hacer terapia doble. ¿Por qué razones? Bueno, por lo que ustedes ven ahí. Para tratar de obtener los mismos resultados sin sacrificar la potencia del régimen, reducir la carga de píldoras y mejorar la adherencia y la calidad de vida del paciente, reducir las interacciones de drogas y reducir el costo. Recién el expositor hablaba de la necesidad de manejar el tema de los costos y una manera de reducir los costos es utilizando menos ingrediente farmacéutico activo. Si yo uso 2 drogas en vez de 3, evidentemente puedo llegar a esta situación. Y además me deja opciones por las clases que no uso para en caso de que este régimen falle. Por supuesto que podría haber riesgos distintos, pérdida de potencia, cosa que sería inadmisible, una menor permisividad para pacientes que no cumplen con su tratamiento, que al día de hoy es un tratamiento diario, tal vez una menor durabilidad, etc. Es decir, hay una cantidad de circunstancias, no voy a entrar en los detalles porque no es del interés central de ustedes. Ha habido distintos intentos de terapia doble que no siempre fueron exitosos. Por ejemplo, los que están marcados arriba tuvieron buenos resultados desde el punto de vista virológico, pero tenían demasiados eventos adversos. O bien tenemos otros estudios que están listados allí que no resultaron adecuadamente, es decir, que fallaron. Hasta que nosotros entendimos que había una droga en particular, el 3-TC, que ya es una droga genérica, es una droga más vieja que tenemos en el tratamiento del HIV, pero que tiene la ventaja que es una vez por día, que es muy bien tolerada, que no tiene interacciones medicamentosas, como le dije, genérica y por lo tanto de bajo costo, e inclusive tiene una actividad residual aún cuando se haya seleccionado la mutación que caracteriza a los pacientes que fallan al 3-TC. Y entonces de allí surge el estudio Gardel. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Tomamos lo que en aquel momento era un estándar de cuidado, un medicamento llamado lopinavir-ritonavir, también conocido, digamos, en su nombre comercial como Caletra, que había sido ensayado en monoterapia contra terapia triple de Caletra más otros 2 ingredientes farmacéuticos. Y lo que hicimos fue, en una rama, tomamos la pauta tradicional de lopinavir, ritonavir o Caletra más 2 nucleósidos y en la otra pusimos ese mismo medicamento pero solo con 3-TC. Lo que resultó finalmente era un estudio que organizamos y por eso tuvimos que crear la unidad de estudios multicéntricos. Incorporamos 18 centros en los países aquí representados, Estados Unidos, España, México, Chile,
Perú, etcétera, desde Argentina, y allí se reunieron, se escreenearon 535 pacientes, de los cuales 425 resultaron elegibles, dándonos el poder estadístico suficiente para establecer no inferioridad de la pauta, que como ustedes pueden ver aquí, los números eran, digamos, inclusive numéricamente ligeramente superior la pauta de terapia doble, y fue la primera vez que se pudo demostrar que terapia doble era no inferior a terapia triple. No estoy diciendo que sea mejor, pero era no inferior con todas las ventajas adicionales que significa la terapia doble. Como verán, esto se dio a las 48 semanas y también a las 96. En infectología, en el tratamiento particular del HIV, importa mucho los resultados de 48 semanas para probar el concepto, pero importa mucho también lo que pasa a la semana 96 para explorar la durabilidad de una estrategia. Y entonces dijimos, bueno, si esto funciona con lopinavir y ritonavir, podemos usarlo con darunavir, que es una droga de la misma familia, pero más fácil de tomar, que se toma una vez por día, y que en la Argentina, en particular, viene coformulada con su booster farmacológico, con su realzador farmacológico que se llama ritonavir. Y este es un ejemplo de cooperación público-privada, de lo cual Amelia va a hablar en un rato, porque allí nosotros lo hicimos con fondos del Ministerio de Salud, fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Laboratorio Richmond, que es un laboratorio nacional de Argentina. ¿Y qué pudimos demostrar allí? Como pueden ver, no hace falta ser un estadístico para darse cuenta que terapia doble y terapia triple son prácticamente superimpuestas las curvas, y inclusive a la semana 48 nuevamente obtuvimos exactamente los mismos resultados. Y entonces dijimos, bueno, si esto funciona con estas drogas que son inhibidores de la proteasa, que son drogas muy potentes, muy buenas, pero que tienen sus efectos adversos, sus problemas de tolerabilidad digestiva, tienen sus trastornos lipídicos, etc. Mientras tanto surgió una nueva clase, que son los inhibidores de la integrasa. Y de los inhibidores de la integrasa, una droga muy potente es una droga llamada dolutegravir, y entonces le propusimos nosotros, como iniciativa del investigador, al laboratorio productor, que nos permitiera y nos financiara, nos permitiera hacer un estudio piloto con 20 pacientes para ver si dolutegravir más 3-TC, esa droga que les mencionaba antes, podía funcionar. Lo que ustedes ven ahí con los colores amarillos y verdes, se lo explico rápidamente. Nosotros hicimos un estudio piloto de 20 pacientes para hacer una prueba de concepto. ¿Cómo lo hicimos? Incorporamos 10 pacientes primero y esperamos hasta la semana 8 para ver si 8 de los 10 pacientes tenían una buena respuesta virológica, si no parábamos el estudio. Y lo seguíamos con el análisis de carga viral, que nos permite medir la cantidad de virus que hay en el organismo. Los medíamos el día 1, el día 2, el día 4, el día 8, y así seguíamos semana a semana para poder demostrarlo. Y como ustedes pueden ver, marcado en verde son los que tenían menos de 400 copias, marcado en amarillo los que tenían menos de 50 copias. En pocas palabras, a la semana 8 todos los pacientes estaban con carga viral indetectable por debajo de 50 copias. Basado en nuestros hallazgos, los ACTG, que son los AIDS Clinical Trial Group de Estados Unidos, que es un consorcio de centros de investigación, hicieron el mismo estudio, incorporaron 120 pacientes y en vez de poner un tope, como habíamos puesto nosotros, para ingresar pacientes que no tuvieran una carga viral por arriba de 100.000 copias, ellos le pusieron 500.000. Y tuvieron muy buenos resultados, como pueden ver, con un 89-90%, tanto los que tenían carga viral mayor de 100.000 y los que tenían carga viral menor de 100.000. Pero hasta ahí eran indicios, era un estudio piloto pequeño y un estudio piloto más grande. Había que hacer un estudio randomizado, prospectivo, doble ciego, que permitiera estudiar esta perspectiva. Y así surgieron los estudios Gemini, que a mí me tocó presentar el resultado de 48 semanas y publicarlo posteriormente en el Lancet, en la Conferencia Internacional de SIDA en Ámsterdam el año pasado, y presentar los resultados de la semana 96, que muestran la durabilidad este año en la Conferencia Internacional de México. El diseño, como ven, es muy simple. Hay pacientes en la rama naranja que están con dolutegravir más 2 nucleósidos versus la rama azul, la rama experimental, dolutegravir más 3-TC. Y nuevamente, no hace falta ser un experto en estadística para darse cuenta que los números son súper imponibles en la semana 48 y en la semana 96. Las conclusiones ustedes las pueden leer ahí, confirmando que dolutegravir 3-TC es una opción de tratamiento para las personas que viven con el virus HIV y que es un cambio de paradigma en el tratamiento antirretroviral. Y nosotros lo tenemos con cierto orgullo de decir que fuimos los iniciadores de esta estrategia de terapia doble, siendo muy cuidadosamente, paso a paso, explorando la estrategia y con el soporte entonces de la industria farmacéutica cuando correspondía. Y el resultado de esto es que tanto la
FDA como la Agencia Europea de Medicamentos han aprobado la coformulación de dolutegravir 3TC como una opción de tratamiento de primera línea para los pacientes vírgenes de tratamiento. En conclusión, creo que todos tenemos que tener claro que la investigación clínica aporta al progreso de la medicina. Para poder hacerlo necesitamos equipo, normas y recursos, tener un buen diálogo con la población blanco, con la población objetivo, tener un estricto respeto por las buenas prácticas clínicas, ser capaces de generar ideas y preguntas propias, trabajar metódicamente y admitir el posible fallo. La primera cosa que uno tiene que preguntarse es qué hice mal, no qué hicieron mal los demás. Hay que ser profundamente autocrítico, no bajar los brazos si la investigación sale mal. A veces tener un resultado negativo es un aporte a la medicina. Intenté una estrategia, no funcionó, le estoy diciendo a colegas investigadores de otros centros, no vayan por este camino porque esto no funciona y eso también es un aporte. Y por supuesto reclamar apoyo público y privado para financiar la investigación. Y quiero dejarlos con una frase de Mahatma Gandhi, que decía que la India es un país demasiado pobre para darse el lujo de no invertir en investigación. Desde ya, muchas gracias. Buenas tardes. No sé si está la presentación en la pantalla. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería comenzar agradeciendo a los organizadores el haber invitado precisamente a Farmaindustria como patronal de la industria farmacéutica innovadora en España para compartir con vosotros un proyecto de colaboración público-privada, el proyecto BEST, de excelencia en investigación clínica, que empezó su andadura hace 14 años y que enlaza muy bien con las presentaciones anteriores, con la nueva estrategia que tiene Colombia para fomentar la investigación, porque nosotros vivimos esto hace unos años y actualmente España se ha posicionado entre los mejores países del mundo para hacer investigación clínica. Para muchas compañías farmacéuticas, sin duda alguna, España es, después de Estados Unidos, el mayor número de ensayos clínicos que llegan al país o el país al que llegan mayor número de ensayos clínicos tras Estados Unidos. Por lo tanto, agradecer el haber invitado y el poder estar hoy aquí con vosotros. Es mi primera vez en Colombia y en Cartagena y por ello quería explicaros de dónde surge el proyecto, qué invierte la industria en España, ¿qué ha significado el proyecto BEST para trabajar conjuntamente actores públicos y actores privados? Porque no hay otra forma de hacer I+D de nuevos medicamentos que desde un punto de vista de la cooperación y cómo hemos cambiado muchos indicadores, cómo la regulación ha sido clave, el tener una agencia española del medicamento en nuestro país que ha apoyado la investigación clínica y que ha apoyado una normativa que fomente la investigación y que la industria farmacéutica innovadora ha estado precisamente organizada para dar respuesta cuando así se ha pedido. Bien, nosotros en el año 2005 pusimos en marcha la Plataforma Española de Medicamentos Innovadores de manera espejo a la iniciativa europea IMI, que es la Iniciativa de Medicamentos Innovadores de Cooperación Público-Privada, financiada por la Comisión Europea y por EFPIA, la Federación Europea de la Industria Farmacéutica, y lo pusimos para solventar cuellos de botella que teníamos en diversos ámbitos. En el ámbito de la investigación clínica, con el proyecto BEST, pero también en una fase anterior de investigación preclínica para acercar dos mundos que muchas veces no se hablan, no interactúan, como es el mundo de los centros públicos, de esos primeros desarrollos de las moléculas, de esa investigación preclínica, a traerlo al ámbito de la industria farmacéutica y hacer esa cooperación farma-biotech. Pues de este modo nació el proyecto BEST. ¿Y cuál es la posición de la industria farmacéutica en España? La industria farmacéutica es el sector líder en I+D en España, en más del 21% precisamente, y si nos damos cuenta, conforme a los datos que aparecen en pantalla, en el último año de los datos de 2017, que son los últimos datos que tenemos de nuestra encuesta de I+D, más de 1.147 millones de euros ha invertido la industria farmacéutica
en España. Y de esa cifra, el 60% ha ido dedicado a ensayos clínicos, con lo cual la fortaleza del país en investigación clínica es muy importante. Es muy importante toda la fase de investigación extramuros, precisamente esos 542 millones de euros, que es precisamente el dinero que va destinado a los centros públicos de investigación, a la academia y a los hospitales para hacer más y mejor investigación. Y si nos fijamos en cómo ha ido creciendo esas tasas de crecimiento en las diferentes fases, en los últimos años más del 5%, con lo cual son datos con un alto compromiso por parte de la industria farmacéutica para hacer investigación en nuestro país. Pero esto no es posible que nosotros lo hagamos solos. Para esto es fundamental tener un sistema nacional de salud con un liderazgo mundial, unos investigadores con un alto nivel científico, formados en buenas prácticas clínicas. Las buenas prácticas clínicas es una formación exigente, muchos estándares internacionales. El programa Transcelerate, compartido en diferentes partes del mundo, certifica que los investigadores pueden hacer esos ensayos, con una infraestructura científica y logística perfectamente desarrollada, una industria farmacéutica comprometida con todos los sectores, ese ecosistema del que nos hablaban anteriormente es fundamental, y un paciente, como se decía por parte del representante de Colombia en la primera charla de esta tarde, el paciente efectivamente está en el centro de muchas de nuestras actuaciones y está en el centro de los ensayos clínicos, porque muchas veces para un paciente que participa en un ensayo clínico, esta participación supone salvarle la vida, supone que no tenía acceso a esa terapia si no hubiera participado en un ensayo. Y, por supuesto, una legislación pionera que constantemente, como digo, se va adaptando. Importante, como os digo, esos 605 millones que van tanto dentro de las propias compañías para hacer I+D, como esos 542 millones de euros, que son 542 millones de euros para la cooperación con los centros públicos, con la academia, con los hospitales. Pero la pregunta es, ¿ha sido esta la posición de España siempre? Pues no. Cuando yo me incorporé a Farmaindustria hace ahora casi 15 años, la situación era bien distinta. Teníamos una legislación donde los procedimientos eran muy burocráticos, donde no había armonización, donde no se admitía la documentación en inglés, donde cada comité de ética actuaba de un modo diferente, no había criterios homogéneos, no había simplificación de procedimientos. Esta era la situación que yo me encontré en el año 2006. Bueno, pues estos son titulares que os podéis encontrar en los 2 últimos años o desde que tenemos el nuevo Real Decreto de Ensayos Clínicos en España, que es desde enero de 2016, y estos son titulares de prensa especializada, de prensa económica, diarios Expansión, Diario 5 Días, porque verdaderamente la industria farmacéutica ha colocado a España como país líder en ensayo clínico. También esto es un trabajo de todos, no solo de la industria, como decía anteriormente, es de la administración, de las asociaciones de pacientes, por supuesto, de los científicos, del Sistema Nacional de Salud. Pero la investigación clínica es sin duda una oportunidad para el país. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, los pacientes tienen acceso a nuevas terapias. Además, se capacita a esos profesionales que se forman en investigación. No nos olvidemos que para el Sistema Nacional de Salud, que los centros participen en ensayos clínicos suponen ahorros muy importantes, porque el fármaco lo da el promotor del ensayo clínico y es la principal fuente de ingresos privados en los hospitales y para el país en su conjunto por el flujo de conocimientos y recursos. Por todo ello, ahora mismo España está entre los mejores países de Europa para hacer investigación clínica, después de Estados Unidos, como os decía anteriormente, nos hemos colocado en segunda posición del mundo y ha sido clave la regulación desde enero del 2016. Hemos reducido los tiempos de puesta en marcha de un ensayo clínico. Posteriormente comentaré qué tiempos tenemos
actualmente. Ha sido fundamental el incremento de los ensayos en fase 1 y fase 2. El 52% de los ensayos clínicos que se ponen en marcha en España son en fases tempranas. Por supuesto, las enfermedades raras. Actualmente, los ensayos clínicos promovidos por la industria farmacéutica, el 20% de ellos son para enfermedades raras, y también los ensayos clínicos para la población pediátrica. El 15% de los ensayos clínicos promovidos por la industria farmacéutica son para esta población pediátrica. Pero esto no es algo que ya tenemos la normativa y ya está. No, esto es un trabajo continuo, un trabajo de un grupo coordinado, Agencia Española del Medicamento, con los comités de ética que se reúnen mensualmente. Es fundamental ese trabajo de coordinación. Nosotros necesitábamos en el país esa coordinación. Hay un único comité que revisa toda la documentación, y eso, lo que dice ese comité, que es el comité de referencia, tiene una aplicación para todos los centros que vayan a participar en el ensayo, no como antes, que teníamos comités locales que podían hacer cualquier tipo de pregunta. Esta simplificación del procedimiento ha sido importante. Este grupo de trabajo, agencias, comité, son documentos vivos. No solo tenemos la legislación, sino que tenemos un documento de preguntas y respuestas con anexos clave de cómo es esa póliza de seguro para que esté armonizada en los diferentes centros, cómo es ese modelo de consentimiento informado, que tenemos una nueva normativa de protección de datos en Europa y, por tanto, en España, que hemos tenido también que adaptarnos a ella, y para eso es fundamental el estar armonizados. Como os digo, es una adaptación continua. Nosotros en el año 2006 pusimos en marcha nuestro proyecto BEST de excelencia en investigación clínica. Se llamó BEST porque queríamos ser los mejores, y he de decir que 14 años después estamos entre los mejores países. Y es un ejemplo de colaboración público-privada. Tenemos 50 compañías farmacéuticas, muchos de los que estáis hoy aquí veréis reflejadas a vuestras compañías en España participando en el proyecto, introduciendo datos. Tenemos también con nosotros a grupos de investigación clínica independiente, fundamentalmente del área de la oncología, porque la oncología representa el 50% de los ensayos clínicos que ponen en marcha la industria farmacéutica en España. 13 comunidades autónomas, sabéis que tenemos 17. Bueno, pues casualidad que las comunidades autónomas que no están ahí son comunidades donde prácticamente no hay investigación clínica. Y tenemos 54 centros de titularidad pública y privada. En España hay más de 600 hospitales, pero evidentemente no todos hacen investigación clínica y no todos es necesario que la hagan, pero sí que aquellos que tengan un fuerte compromiso con la investigación. Nosotros nos organizamos en el año 2006, las compañías farmacéuticas empezaron a introducir datos de tiempos de puesta en marcha. Hablaban anteriormente de la importancia de los datos. Los datos son claves para nosotros como farmaindustria para tener una interlocución directa con la Administración del Estado, con la Agencia Española, con el Ministerio de Sanidad, con las comunidades autónomas, con los gerentes de los hospitales, que son claves, han de apoyar la investigación clínica, y lo digo así porque no todos muchas veces lo tienen tan claro, pero fundamentalmente para hacer un ecosistema donde se apoye la investigación clínica. Y nosotros tenemos unos KPIs, nosotros nos medimos semestralmente y vamos viendo dónde estábamos y dónde estamos. Cuando se puso en marcha el proyecto, la inversión que hacía la industria farmacéutica en el año 2004 en ensayos clínicos eran 300 millones y en 2018 hemos duplicado esa cifra, 662 millones de euros. Esto tiene un porqué, y el porqué es el fuerte compromiso, como digo, de la industria, del trabajo de todos, también precisamente de ir reduciendo los tiempos. A mí hay un dato, esta presentación la dejaré para compartirla con vosotros, pero hay un dato que me parece clave. Es el dato de la diferencia que teníamos con el primer país de Europa, el mejor centro europeo en reclutar el primer paciente y el mejor centro de España en reclutar al primer paciente. Cuando pusimos en marcha el proyecto, aquella diferencia era de 93 días.
Hoy en día esa diferencia a diciembre de 2018 es de 17 días. Aquí hemos tenido que trabajar y veréis que la tasa de reclutamiento es algo en lo que tenemos que seguir trabajando para ser más eficientes, pero la tramitación del contrato sigue siendo otra de nuestros cuellos de botella. Todavía a día de hoy se tarda prácticamente 3 meses en firmar un contrato entre centro y promotor. Nosotros vamos midiendo, aquí tenéis un poco cómo se van midiendo los tiempos, desde que llega el protocolo, se envía a la agencia, se envía al comité, porque ahora ya es un envío en paralelo, se firma el contrato, se aprueba el dictamen y se incluye al primer paciente. Como os decía, la oncología representa el 50% de los ensayos clínicos puestos en marcha por la industria farmacéutica en España. Aquí tenéis la importancia de las fases tempranas. Que un país apueste por fases 1 y 2 es clave porque desde el punto de vista del investigador, del científico, es fundamental el participar en estas primeras fases de la investigación, porque luego ya te llega la fase 3. Pero efectivamente para muchos pacientes el participar en esa fase 1 es salvar la vida y esto también hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenéis tiempos de cómo, desde que tenemos el Real Decreto de ensayos clínicos, esta nueva legislación, cómo hemos mejorado y seguimos mejorando. Aquí no se ven los tiempos anteriores, pero nosotros veníamos de tiempos de 190 días para un tiempo global de puesta en marcha del ensayo clínico. El tiempo del contrato, como os decía, la documentación. Esto es fundamental, un módulo de benchmarking internacional. Nosotros nos comparamos a nivel internacional con el resto de países europeos y cuando empezó el proyecto estábamos en la posición 16 y hemos pasado a la posición 6ª a nivel de tiempos globales de puesta en marcha de un ensayo clínico. Eso quiere decir que tenemos que seguir mejorando. Tenemos que seguir mejorando en un área clave, como os digo, que es la tasa de reclutamiento. Desde que empezó el proyecto hay un 13% de centros que no reclutan y eso es un problema de país. Eso es, bueno, pues que efectivamente no hemos sido eficientes en todos los recursos, no hemos sido eficientes o porque a veces también, y eso es cierto, los diseños de los ensayos clínicos cada vez son más complejos, cada vez puede ser más difícil encontrar a esos pacientes, pero también a veces son problemas de estructura, son problemas de poner recursos humanos, de data entry, de data manager, a introducir datos y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero nosotros no solo nos hemos quedado en medir tiempos, hemos hecho otras herramientas para atraer más investigación clínica y aquí ha sido fundamental las herramientas de guías. ¿Qué unidades tenemos en el país para hacer ensayos clínicos en fases tempranas? ¿Qué unidades tenemos en el país para hacer ensayos clínicos en pediatría? ¿O qué unidades tenemos en el país para hacer screening preclínico, esas primeras fases de la investigación? Bueno, aquí os traigo un ejemplo de nuestra guía de fases tempranas, actualmente en revisión, porque vamos a hacer una nueva edición online con más de 37 unidades especializadas. En pediatría tenemos 30 unidades en el país y aquí tenéis nuestro plan de actuación 2019-2020 porque no solo nos quedamos en, como os decía, en medirnos o en hacer instrumentos, sino que queremos seguir formando parte de este ecosistema de la investigación. Y aquí es fundamental el trabajar con los pacientes y hemos trabajado con los centros también. El 11 de julio organizamos un taller con diferentes hospitales de titularidad pública y privada para compartir con ellos lo que los promotores consideraban criterios de excelencia para la selección de centros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un nuevo reglamento europeo de ensayos clínicos que será plenamente aplicable en 2020. España ha cogido ventaja desde el 16 que se aprobó la legislación, pero cuando este reglamento europeo en 2020 sea plenamente aplicable, efectivamente todos los países en Europa querrán estar en nuestra posición. Por lo tanto, teníamos que trabajar con los centros y estuvimos trabajando en una serie, en un decálogo que se va a publicar próximamente, con la necesidad de la colaboración, esto que vengo insistiendo en mi presentación y que es tan importante, en la necesidad de seguir armonizando procesos, agilizando la gestión administrativa, incorporar a la farmacia hospitalaria, que muchas veces está olvidada, y con ellos tenemos una próxima reunión el 11 de noviembre, en tener PNTs para los centros y, por supuesto, seguir midiendo y comparando. Y tenemos que dar respuesta a estos nuevos diseños de ensayos clínicos cada vez más complejos para ganar en competitividad, sin ninguna duda.
Como veis, las fases tempranas son fundamentales. Esta guía que os decía, más del 52%. Nuestra nueva regulación en protección de datos es clave. En Europa tenemos un problema y es que a pesar de haberse aprobado un reglamento de ser aplicable en todos los Estados miembros de la Unión Europea, la realidad es que no. Se ha dejado más de 50 habilitaciones a la legislación de cada uno de los Estados miembros y, por lo tanto, desde Pharma Industria estamos trabajando en un código de autorregulación para la protección de datos en los proyectos de investigación biomédica. Hay que hablar del valor que tiene el compartir los datos, hay que hablar del valor que tienen los segundos usos y la reutilización para hacer más eficientes los procesos de I+D. Esto, sin duda, el Big Data, que ya lo tenemos aquí, va a ser clave en todo el desarrollo y, por tanto, muy importante nuestro nuevo código de conducta. Trabajamos activamente con los colectivos de pacientes, activamente con diferentes iniciativas, como os decía, que nos permitan el tener en cuenta la opinión de los pacientes y por ello un grupo de trabajo conjunto que hemos tenido en los últimos meses y que hemos establecido unas recomendaciones para la articulación de los pacientes en el proceso de I+D farmacéutico, revisando los modelos de consentimiento informado, revisando los protocolos, divulgando sobre la I+D. Hay mucho desconocimiento sobre el valor que aporta los medicamentos, el valor social del medicamento, lo que cuesta poner un nuevo medicamento en el mercado. ¿Cómo pueden las asociaciones de pacientes ser más activos para mejorar en reclutamiento de pacientes? Todo esto lo hemos trabajado en un documento que vamos a publicar próximamente. Además, hacemos una iniciativa muy interesante de divulgación con alumnos de secundaria para darles a conocer el valor que tiene la I+D del medicamento. Lo hacemos junto con hospitales de España, en la que participan investigadores, miembros de comités de ética y asociaciones de pacientes, como no puede ser de otro modo. Además, somos muy activos en iniciativas europeas, como la nueva misión en cáncer, que será uno de los grandes instrumentos del programa Horizonte Europa, y somos muy activos en diferentes foros nacionales e internacionales, porque es la única manera que tenemos de seguir creando, de seguir avanzando en el ámbito de la investigación. Tenemos una página web que próximamente será actualizada, a la que podéis entrar. Todos nuestros informes BEST son públicos, podéis ver los diferentes cambios que hemos sufrido en diferentes indicadores, pero quiero terminar concluyendo que la investigación clínica y la investigación biomédica es una oportunidad para España, sin ninguna duda. Los requisitos son cada vez más exigentes, hay una fuerte competencia global. La investigación que no se hace en España se hará en Reino Unido, se hará en Alemania o se hará en algún otro país. Por eso nosotros tenemos que seguir trabajando para seguir trayendo investigación a nuestro país con unas estructuras adecuadas, con equipos humanos altamente cualificados, dimensionados y profesionalizados, con gerencias comprometidas e implicadas. Hay que dar respuesta a esos retos tecnológicos y digitales. La semana pasada hacíamos una jornada en Madrid de los ensayos clínicos con nuevas terapias. Tenemos actualmente más de 30 ensayos clínicos autorizados en terapias génicas y terapias celulares. Hay que seguir midiéndose, hay que seguir siendo eficientes y, desde luego, hay que seguir colaborando de manera público-privada porque no hay otro modo de hacer investigación clínica, ni aquí ni allí. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Khan y a la señora Martín por sus intervenciones y valiosos aportes. Gracias. Hubo un tiempo en el que era necesario tener más unión, más lazos, una conexión mayor entre todos los colombianos. Un tiempo donde había muchas ideas, pero esperábamos mejores resultados. Vivíamos en una Colombia expectante, necesitada de una sola voz capaz de inspirarnos a sumar esfuerzos y conectar ideales, defendiendo la democracia y nuestra Constitución. Fue entonces cuando varios empresarios e industriales se unieron para materializar una idea, un sueño. Nació la Asociación Nacional de Industriales, ANDI. En ese momento comenzó un viaje.
Un viaje colectivo al que se han unido cada vez más colombianos y personas que creen en el país, que día a día impulsan su crecimiento protegiendo e incentivando la creación de la libre empresa y proyectándose en la economía global y de mercado. Este viaje con múltiples destinos ha tenido varias paradas y en ellas participamos, promoviendo y proponiendo soluciones a las necesidades de una sociedad en constante construcción. Fomentamos el progreso a través de la cultura y la educación de los líderes del futuro. Priorizamos siempre la prevención, salud y bienestar de los colombianos. Transformamos el agua en energía y hemos cumplido el sueño de tener viviendas dignas llevando agua, teléfono y luz a todas las casas. Construimos hogares con cimientos fuertes, anclados en la misma tierra de la que brota el combustible que mueve al país, que mueve sus ilusiones. Un combustible que impulsa miles de motores para permitirle a los colombianos conocer nuevos horizontes. Nuestras empresas han vestido al país con las mejores telas. Han alimentado y endulzado sus días, días que empezamos con más energía gracias a ese grano de café que nos trajo bonanzas y nos convirtió en un símbolo mundial. Nos dimos cuenta que el entretenimiento, la cultura y la calidad de vida de los habitantes eran tan importantes como tener un buen hogar y un plato de comida. Y llegó a Colombia una nueva ventana donde podíamos mirar al mundo y darnos a conocer a él. De esta forma el viaje pasó de ser local a internacional. Nos abrimos al mundo e hicimos escalas en otros países, invitando y atrayendo más viajeros a Colombia. Pero no todo fue fácil. Vivimos momentos duros, de recesión económica, días en que no dormíamos tranquilos y nuestras calles no estaban seguras. Pero entre todos, unidos, logramos salir de las crisis mientras construíamos y reconstruíamos. Nos adaptamos y nos transformamos a medida que el mundo fue cambiando y modificamos nuestro nombre sin perder nuestra esencia. Sabemos que este viaje por tierra, mar y aire necesita economías fuertes, transparentes y sociedades íntegras. Biodiversidad, recursos naturales y ecosistemas saludables. Empresas y personas preparadas para asumir los retos de la cuarta revolución industrial. Talento enfocado en la innovación, el emprendimiento y la transformación digital. Representamos a Colombia frente al mundo. Y nos enfocamos en construir un país unido, más competitivo, equitativo, incluyente y reconciliado. Este viaje de retos y aprendizajes continúa. Esas voces que se han ido sumando durante 75 años hicieron que nos convirtiéramos en una sola fuerza que crea y promueve oportunidades para una mayor competitividad de las empresas, que se refleje en un país más próspero para todos. Sabemos que no habríamos llegado hasta aquí sin las empresas y sus trabajadores que han hecho parte de esta historia, que día a día se reinventan para ofrecer productos y servicios de alta calidad a Colombia y el mundo. Las empresas, ese motor que avanza constantemente creando valor y dejando a su paso progreso, innovación, desarrollo, educación, salud, tecnología, protección del medio ambiente y bienestar para el futuro. Gracias a aquellos que rompieron barreras, siguieron sus sueños, que se arriesgaron mientras otros temían, que sacrificaron todo cuando parecía no haber salida, que se comprometieron cuando muchos desconfiaron, que no llegaron hasta aquí por suerte, sino por mucho trabajo y disciplina. Lo hicimos juntos, siempre con optimismo, que es lo que mueve al mundo hacia adelante, aprendiendo del pasado, asumiendo el presente y proyectándonos hacia el futuro. Llevaremos a Colombia mucho más adelante, porque en estos 75 años comprobamos que juntos somos más fuertes, más competitivos, más país.